Espero que estés muy bien. Vamos a compartir un tema que te va a ayudar mucho, te va a informar y más que nada que te llenes, que te nutras de una historia de la Iglesia Católica. Vamos a hablar de la época de los cristeros. Ahorita se te va a dar toda la información con el padre Arturo Cornejo. De verdad que esto es importante que sepas lo que ha pasado, los 23 sacerdotes que fueron asesinados inocentemente, que ahora son santos mártires por la fe. Y acompáñame, te va a gustar, vas a conocer más de tu fe. Y esto solamente pasó a un grupo de cristianos. Qué raro. Estamos en una época donde hay miles y miles de cristianos, pero la época de los cristeros solamente fue a unos cristeros, a los verdaderos cristeros de la iglesia cristiana, iglesia católica. Acompáñame. Les iba a hablar de la cristera, ¿cómo ven? Les voy a hablar rápidamente. Entre el año de 1915 y 1937, pero principalmente entre el año de 1926 a 1929, 3 años, va a haber un conflicto armado en México, del cual no salen los libros de texto gratuito. ¿Por qué no sale la guerra cristera? Bueno, porque al gobierno no le conviene que se hable de esto. ¿Por qué no le conviene? Porque el gobierno tuvo mucho que ver para que esto se llevara a cabo. En la Constitución de 1917, que es la que actualmente rige a México, queda muy poco de la Constitución original, porque se ha ido modificando, cambiando, quitando, poniendo. Pero la original era una Constitución hecha anticlericalista y anticatólica, todo en contra de los católicos. Entre los puntos que decía la Constitución de 1917 era que el gobierno iba a decir cuántos sacerdotes habría que mandar por pueblo, no el obispo, sino el presidente. Entre otras cosas, que el gobierno iba a manejar todos los bienes de la iglesia y de los católicos. Obviamente, en 1917, cuando Venustiano Carranza es presidente y esta constitución se avala, se aprueba, pues él, como buen católico que era, entre comillas, dice, sí, pero esos puntos los dejamos para luego. Un presidente tiene la posibilidad de vetar algún artículo de la Constitución cuando vea que aquello se hizo con el hígado. Por parte de los diputados, el presidente tiene el derecho a vetar, con razón de conciencia, un punto o un artículo, ¿no? El presidente Venustiano Carranza y sus sucesores no la llevaron a cabo. Dijeron, bueno, eso nos vamos a esperar. En los años 20, en México, hace 100 años, llegó a la presidencia de la República dos hombres que eran completamente masones. Uno era Álvaro Obregón. Álvaro Obregón llegó a la presidencia y era un masón de hueso colorado. Y atrás de él había otro, que va a ser el más canijo de todos, Plutarco Elías Calles. En un atentado en la Ciudad de México, un hombre que era fanático católico, cosa que no estaba bien, un fanático católico, asesina en un atentado al presidente Álvaro Obregón. Y luego, después de esto, pues detienen al asesino, pero le echan la culpa a un sacerdote brillante, muy talentoso, originario de Guadalupe, Zacatecas. Un saludo al estado de Zacatecas. El padre jesuita Miguel Agustín Pro. Le echan la culpa al padre Miguel Agustín Pro, lo toman preso y lo fusilan.
al padre Miguel Agustín Pro. Toma las riendas del país Plutarco Elías Calles y lo mandan a asesinar al padre Miguel Agustín Pro en lo que hoy es, en aquel tiempo era un cuartel militar, hoy es la Lotería Nacional. Los que viven en la Ciudad de México saben muy bien que está una fuente que le llaman la fuente de la... ¿cómo se llama? Una fuente amarilla ahí entre Reforma y no sé qué otra calle, pero es muy común. Donde está el actual edificio de la Lotería Nacional, allí fusilan al padre Miguel Agustín Pro. Es una foto muy conocida de un sacerdote con los brazos abiertos que le disparan y lo fusilan. Sin haberlo juzgado, sin haber investigado, simplemente buscaban un culpable, lo encontraron, lo agarraron, lo mataron y se acabó. Después de este acontecimiento, las relaciones entre la Iglesia y el gobierno de México se ponen muy mal. Y Plutarquito, junto con Alvarito, que ya había muerto, dice: pues mis antecesores no pusieron las leyes del 1917 en práctica, pero yo las voy a poner. 9 años después, en el año de 1926, Plutarquito, ¿saben qué se le ocurrió? Dijo: ya no va a haber un papa de Roma, yo voy a ser un papa mexicano. Y se encontró un padrecito loco, ya ven que no falta algún curita por ahí que anda medio deschavetado. Se encontró un padre y le dijo: yo te nombro a ti el papa mexicano. Y un padrecito se convierte en papa por órdenes del presidente de México. Cosa que no está bien, ¿verdad que no está bien eso? Pues no. Pero siempre dicen que no falta un roto para un descosido. Bueno, entonces la iglesia, a partir de que se van a poner en práctica estas leyes del culto, el gobierno iba a decir cuántas misas iba a haber, cuántos sacerdotes, quiénes sí y quiénes no. Y ordenó Plutarco Elías Calles la expulsión de México de todos los sacerdotes extranjeros. Todos los sacerdotes extranjeros se largan de México ya. Entonces los obispos de México hicieron una protesta y dijeron: vamos a suspender los cultos. O sea, ya no van a estar los sacerdotes en las parroquias, nos retiramos todos. Y entonces, el 31 de julio de 1926, se celebra la última misa en público en todo México. En todas las capillas hubo misa el 31 de julio de 1926, para que el 1 de agosto ya no había misas, ni matrimonios, ni bodas, ni bautismos, ni nada. Los sacerdotes, por órdenes de los obispos, tenían que retirarse todos a las ciudades, a algunos monasterios o algunos lugares para vivir juntos, mientras se veía que iba a pasar. Entonces el gobierno se molestó mucho con esto, pero los obispos les dijeron a los sacerdotes: el que quiera quedarse en los pueblos puede quedarse, bajo su propio riesgo. Plutarco Elías Calles se enoja y ordena al ejército mexicano, buscar a todos los sacerdotes que no se replieguen y convertirlos en reos de muerte. O sea, si los encuentran, mátenlos, sin juicio, sin investigar. Si encuentran un cura en un pueblo, mátenlo, sea quien sea. Y aquí es donde empieza la labor de los cristeros. Los laicos, o sea, ustedes, pues veían que ya no había misa, no había sacerdotes. Se empezaron a sentir muy tristes y entonces se levanta el ejército cristero contra el gobierno para defender la iglesia y para defender a los sacerdotes. Esto condujo muchos abusos por parte del ejército mexicano. Si alguno que me ve es militar, pues me disculpa, pero también el ejército ha cometido crímenes y excesos. En este tiempo se cometieron muchos abusos
por parte del ejército mexicano. Mataron a muchas personas, miles de personas, sin armas. Y mataron a sacerdotes que no tenían ni un corta uñas en la bolsa para defenderse, que lo único que hacían era estar con el pueblo, celebrar a escondidas. Mis bisabuelos los casó el señor cura de Nochistlán, Zacatecas, el padre Román Adame, a escondidas en un arroyo ahí de un río cerca de mi pueblo. Y yo conocí todavía bastante gente que me platicaba cómo ellos escondían las cosas de la misa en un beliz y cómo el padre llegaba a escondidas a celebrar en la madrugada en un rancho. Y cómo andaban tras lomita buscándolos el ejército para matarlos. Estos 25 mártires reconocidos como su fiesta son los famosos mártires mexicanos. Yo me equivoqué al principio. 22 sacerdotes diocesanos, como yo, no religiosos, diocesanos, y 3 laicos asesinados en las diócesis de Guadalajara, San Juan de los Lagos, Durango, Zacatecas, Autlán, Chilpancingo, Chilapa, Morelia. Y ya se me olvidó la otra, me faltaba una diócesis, pero en Chihuahua también creo, y en Aguascalientes. Fueron asesinados cruelmente, inocentemente, simplemente por el abuso y el exceso del gobierno mexicano. Ellos murieron gritando "Viva Cristo Rey" y Santa María de Guadalupe. Yo quiero algún día pronto a ver si consigo unas señoras que me dieron gritando "Viva Cristo Rey" y Santa María de Guadalupe. Que los santos mártires mexicanos rueguen por nosotros.